sociedad, pues bienvenidos esos impuestos, ¿no es cierto? Además por los costos que significa sostener para el sistema de salud, digamos, personas con problemas derivados de ese tipo de consumos, para poner ese caso, ¿no? Pero me llama la atención eso, ¿no? Es decir, está bien que el IVA se le aumente a tales cosas, pero a la hora de pensar en ardir algo, no, mejor déjemelo quieto porque eso no está bien, ¿no es cierto? Es decir, a las gaseosas nada, ¿no? Incluso está en discusión también eventualmente el impuesto a la cerveza, también oposición a ello. Claro, algunos consumidores aquí presentes también se podrán oponer, ¿verdad? Pero más allá de eso, el tema es, ¿no? Entonces, si uno mira la reforma, esencialmente le da continuidad a una política de hace rato, porque esta política no es de ahora. Esta política lleva 25, desde la reforma tributaria de 1986, desde la reforma tributaria del 86 en el gobierno de Barco, ha habido una línea de continuidad, con altibajos pero de continuidad. Los impuestos o los tributos de una sociedad deben ser tributos que se orienten a incentivar a aquellos que generan, se afirma, empleo en esa sociedad. Y eso es lo que se traduce, o se ha traducido históricamente en este país, en las mejoras, digamos, o en las reducciones impositivas a las grandes empresas, en fin, ¿no es cierto? Y es lo que ha llevado sistemáticamente a una reducción fáctica, como está suficientemente estudiada y demostrada, del impuesto de renta y las utilidades. Incluso en el 86 en Colombia se tributaban los dividendos, vean ustedes. 30 años después, entre tanto, se está hablando de poder tributar los dividendos otra vez, ¿no es cierto? ¿No? Ya, solo que con otro criterio, un criterio mucho más suave, etcétera, pero en la reforma del 86 se habló de la doble tributación, se eliminaron los impuestos a los dividendos y ahora se está diciendo es mejor poner a tributar a las personas naturales, por eso los dividendos, que poner a tributar a las empresas. Entonces lo que pretende la reforma es generar unas mejores condiciones para la inversión en esa lógica de incentivar, digamos, con reducciones tributarias a las empresas y entonces abrir la posibilidad de mayores tributos, ¿no?, a los individuos, dígase dividendos, pero no solamente individuos dividendos, sino también en la medida en que se amplía la base gradable. Creo que el proyecto está en este momento, vamos a ver cómo queda en definitivo, pero sobre 2.700.000 pesos mensuales para, digamos, para arrancar en serio con retención en la oferta y demás. ¿Y cómo amplías la base? Los tenderos, ¿no es cierto? Eso está hablando ahí del 1%, cuando es el monotributo, o se está hablando del 3%, como una especie de impuesto a la renta que pagarían los tenderos, ¿no es cierto? El aumento del IVA del 10 al 16, la eliminación de exenciones de IVA, pues para una serie de productos todavía se afirma sin afectar a algunos neurálgicos de la canasta familiar, pero al final, reitero, es una idea de una base, de una estructura de tributación que descansa sobre los impuestos al consumo, ¿cierto?, prioritariamente, y que lo que tiene que ver con impuestos directos a la renta también supone una estructura en la que cada vez más sectores medios y asalariados de la población aportan más tributos para poder compensar los incentivos que se le generan a los sectores más altos, ¿no es cierto? Parece ser que hay consenso político para sacar adelante esa reforma, porque ustedes saben que eso está vinculado con la calificación del nivel de riesgo de deuda país. Esta reforma ha sido una exigencia también de las agencias calificadoras de riesgo, ¿no?, que han dicho, si el gobierno no produce una reforma tributaria que ya han definido de carácter estructural, su situación fiscal se puede agravar aún más y comprometer en perspectiva, ¿no es cierto?, el pago del servicio de la deuda, porque al final lo que está aquí en discusión es algo que no siempre aflora, ¿no?, como afloraba en el pasado, porque no tiene tampoco el peso que tenía en el pasado, que es el tema del servicio de la deuda. Pero la deuda ya empieza a pesar de nuevo en Colombia,
¿no es cierto? Ya estamos hablando, es decir, si la deuda llegó a bajar en su proporción a algo así como el 21-22% del Producto Interno Bruto, hoy está bordeando el 40%, ¿no? Varía según el comportamiento del dólar, en fin. Esto en un contexto adicional, hay que decirlo, en el que hasta ahora se sugiere una tendencia al deterioro del ritmo de crecimiento de la economía, es decir, se espera menos crecimiento, ¿no? Se espera menos crecimiento económico para este año, ¿no es cierto? De tal suerte que la situación económica es una situación también para tener en cuenta como factor de análisis. Así se sugiera, o se haya sugerido recientemente leves mejorías por cambios favorables en los precios del petróleo y por cambios favorables en los precios del café. Entonces se dice que esa tendencia al declive que tuvo el petróleo, pues seguramente va a lograr revertirse. En parte hay que decirlo, ha tenido que ver con las gestiones de Maduro, que Maduro ha estado muy interesado en tratar de llegar a acuerdos OPEC con Rusia, etcétera, para reducir producción de petróleo a fin de presionar al aumento de los precios del petróleo, ¿no? Ustedes saben que hay toda una discusión sobre el manejo político de los precios del petróleo por parte de los Estados Unidos para debilitar a Rusia, a Irán y a Venezuela. Los Estados Unidos duplicaron su producción petrolera en los últimos años, pero ese es otro debate, solo que lo menciono como un elemento para tener el contexto. En suma, estamos frente a procesos que están, como se dice coloquialmente, en pleno desarrollo. El desenlace de los asuntos referidos a los acuerdos de La Habana creo que va a dar más claridad sobre el proceso político. El proceso político hoy está centrado en eso, gústenos o no nos guste, por más de que se quieran meter otros temas en la agenda, esa es la discusión, y esa va a ser la discusión de lo que resta del año, yo creo, ¿no es cierto? Esa va a ser la discusión de lo que resta del año. De ahí en adelante, pues se desatará ya todas las fuerzas, por un lado de la implementación de los acuerdos y por otro lado las fuerzas vinculadas con el proceso electoral, y por otro lado aquellas que también están ahorita relativamente quietas, que son las que se refieren a la movilización social y popular en razón de estas políticas y en razón también de los conflictos socioterritoriales que se derivan pues del modelo económico. Esos son los elementos que yo presentaría así muy rápidamente para el análisis. Gracias.